jerárquica que transita a través del reino mineral, el vegetal, el animal y el humano. Heindel nos dice que estos dos puntos se concilian maravillosamente, tanto en el concepto esotérico que denomina oculto, como en la Biblia, y en ambas ideas llega a un paralelismo formidable. Este es el punto primero y capital del concepto, el alma. En la obra que estamos analizando, porque en la filosofía trascendental hay alguna diferencia que tampoco quebranta la armonía, sino que el concepto fue escrito para iniciar un trabajo de comprensión y no pretende llegar a las profundidades mismas de la filosofía y de la ciencia. Analizar el problema del alma, el señor Heindel lo enjuicia desde el punto de vista de la polaridad del tránsito del mineral al vegetal, el animal y el humano. Y la otra teoría del alma, que fue insuflada por Jehová en la nariz del hombre, hecho de barro, todos somos hechos de barro orgánicamente hablando. Eso no hay ninguna discusión. La categoría del valor de las palabras es algo enteramente fundamental. Hecho de los elementos químicos de la tierra. El otro punto analizado por Heindel de la palabra nefes, que en cábala significa aliento de vida, él analiza por un lado el aliento y por el otro lado la vida. Es la vida la que produce el aliento y por el otro lado, la palabra en su valor esencial cabalístico y caldeo y hebreo es el aliento de la vida universal, que insufló Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el espíritu de la tierra diferenciado polarmente de la energía cósmica del sistema solar, para crear formas adecuadas a la manifestación y esterilización de la vida. La vida no ha tenido principio ni tendrá fin. Las formas tampoco son sustanciales, lo uno con lo otro y son polaridades de una cosa única y eterna. Ya muy bien nos dice la Decto Kultumi que no se puede pensar en separarlo, lo que se llama el aliento de vida o el espíritu de la sustancia, porque si lo separamos no tendrá resistencia, para que el fenómeno pudiera operarse en sabiduría profunda de la vida y de la naturaleza. ¿Estamos Hermano viendo nuestra Pedro, presentación? perdón, lo Sí. interrumpo un segundo. Hermano Pedro, no estamos proyectando la presentación. Entonces yo lo invito a que proyectemos la presentación. Iniciamos presentándola, pero se cortó. Ahí ya Aquí, ahí estamos sí está bien. proyectando. Bueno, Perfecto, sí, señor. entonces Listo. aquí estamos ubicados, entonces, en el primer punto que hace referencia al concepto, y el maestro más Heindel nos dice que, ¿qué es Hermano Pedro, parece que tenemos alguna dificultad con el audio. ¿Podemos hacer una prueba de audio, por favor? Lo invito a que exacto, a que abra el micrófono y me converse a algo. ¿Está apagado el micrófono? Ahí, no, lo volvió a apagar. No, hermano Pedro, tenemos problemas con el audio. Intente verificar su conexión, de pronto tiene desconectados los audífonos del computador. ya está funcionando? Ahora sí está funcionando. Muy bien, sí, Bueno, señor. muchas gracias. Por favor, retomemos. Bueno, muchas gracias. Entonces estamos hablando del concepto de las dos almas. El alma natural es el aliento de vida o nefes, se habla de la psique también, se habla del cuerpo etérico vinculado con el cuerpo físico, la vida, la sangre y el alma. Y en el concepto se habla del alma cósmica, que es el mismo Atman, en sánscrito, el yo superior o el alma suprema, aquella alma jerárquica que transita a través del reino mineral, vegetal, animal y humano.
El estudiante Rosacruz sabe que el alma existe y es la energía animadora de los organismos vivientes, que el alma tiene su ubicación activa en la sangre que le sirve de instrumento para la acción. Esto lo dice el manual rosacrucista del autor Israel Rojas Romero. Entonces hablamos de apreciaciones del maestro Ragozzini frente a una conferencia que él realizó el 31 de mayo de 1981. Entonces estamos hablando de, en la siguiente diapositiva, teorías del alma. Se habla que en el otro punto analizado por Heindel es la palabra nefes, que en la cábala significa aliento de vida. Al analizar por un lado el aliento y por el otro lado la vida, es la vida la que produce el aliento. Así que la palabra en su valor esencial, cabalístico, caldeo y hebreo, es el aliento de la vida universal que insufló Jehová. Entonces decíamos que Jehová es el espíritu de la tierra, diferenciado polarmente de la energía cósmica del sistema solar, para crear formas adecuadas a la manifestación y esterilización de la vida. La vida no ha tenido principio ni tendrá fin. Las formas tampoco, son sustanciales. Lo uno con lo otro son polaridades de una cosa única y eterna. Ya muy bien nos dice el adecto que no se puede pensar en separar lo que se llama aliento de la vida o el espíritu de la sustancia, porque si no separamos no tendrá resistencia. Para que el fenómeno pudiera operarse de sabiduría profunda de la vida y de la naturaleza. Ya sabemos que nosotros necesitamos un cuerpo para poder expresarnos y ese cuerpo está vinculado con la parte divina y espiritual. Desde el punto de vista de la polaridad, vemos en la lámina, es el tránsito del mineral al vegetal y del vegetal al animal y del animal al humano. Fue insuflada por Jehová en la nariz del hombre, hecho de barro. Todos somos hechos de barro, orgánicamente hablando, y en eso no hay ninguna discusión. Por eso el hombre se le llama humano. Ya hemos dicho que era humus, de la palabra humus de la tierra. Se habla del alma viviente. Dice que el hombre, en el Génesis 2.7, recibió su alma. Pregunta, ¿dónde y cuándo recibió la mujer la suya? La palabra nefes se traduce entonces como vida, pero en este ejemplo particular, Génesis 2.7, se tradujo como alma viviente, para sugerir la idea de que hay una distinción entre la vida que anima la forma humana y la que anima las creaciones inferiores. Cuando hablamos de creaciones inferiores serían los animales y los otros seres. Aquí vemos en esta lámina el proceso de la emigración de las almas, del paso de los diferentes seres en su proceso de transformación. Un alma viviente entonces. De suerte que los dos relatos sobre la creación armonizan perfectamente. El uno trata de la forma, que fue construida a través de la existencia mineral, vegetal, animal, hasta llegar al hombre. Por último, la otra nos dice que la vida, que ahora anima las formas humanas, se manifestó antes que la vida que anima las formas de los demás reinos. Uno solo de estos dos relatos sobre la creación no hubiera sido suficiente. Hay particularidades muy importantes ocultos en la narración de la creación del hombre. En el segundo capítulo nos dicen que Jehová formó al hombre del barro de la tierra y sopló en sus narices el aliento. Esa palabra nefes, pues ya estamos tratando de identificarla para que la entendamos claramente. Y el hombre se convirtió en una criatura que respiraba. En otras partes de la versión del rey Jaime, la palabra nefes se traduce como la vida, pero en este ejemplo particular del Génesis se tradujo como alma viviente, para sugerir la idea de que hay una distinción que hacer entre la vida que anima a la parte animal y a la parte humana, y que anima las creaciones inferiores. No hay autoridad alguna para sostener esa diferencia de traducción que es sumamente arbitraria. El aliento de vida nefes es el mismo en el hombre que en la bestia. Esto puede mostrarse aún en aquellos que se basan firmemente sobre la Biblia con autoridad, porque aún en la versión del rey Jaime se dice claramente en Eclesiastés 3, 19-29, así como uno muere, muere el otro. Todos tienen un aliento, nefes. Así que un hombre no tiene preeminencia alguna sobre la bestia. Todos van al mismo sitio. Los animales no son sino nuestros hermanos menores y aunque no están actualmente tan sutilmente organizados, en su tiempo alcanzarán un estado tan elevado como el nuestro.
Pero entonces nosotros habremos ascendido mucho más allá. Se arguye que el hombre recibió su alma en la forma descrita en el versículo 7 del segundo capítulo del Génesis y que no la pudo recibir de otra manera. Es pertinente preguntar entonces en el significado de la insuflación del aliento de vida por Jehová, que es muy claro y sencillo cuando se emplea una clave oculta y tiene además la inmensa ventaja de ser lógico. Esto es opinión del concepto Rosacruz del Cosmos. En nuestra siguiente lámina, entonces, teoría del alma, ya habíamos hablado entonces que todos hemos hecho de barro, del alma viviente, y seguimos con el alma en el hombre y en el animal. Decíamos entonces ahorita que en Eclesiastés 3, 19, 29, así como uno muere, muere el otro. Todos tienen un aliento, que es el nefés, así que un hombre no tiene preeminencia alguna sobre la bestia, todos van al mismo sitio. El alma de toda carne está en la sangre. Concepto Rosacruz del Cosmos. Vamos a hablar sobre las características del alma humana. El maestro Israel Rojas Romero, en un libro que se llama Manual Rosacrucista, nos habla de las características del alma. Son importantes para que las tengamos en cuenta. Si ella es mortal o inmortal, la contestación a esta pregunta es también simple. El alma es un producto de la evolución y se inmortaliza en la raza, como también en el individuo. Esto ha sido demostrado a través del psicoanálisis, el cual ha encontrado que en el alma hay tres zonas. La parte subconsciente racial, porque el ser diferenciado posee en su individualidad la personalidad y todos los impulsos distintos o tendencias de la raza en general. Luego ella es inmortal, pues si no lo fuera, en la progenie no habría ninguna de las tendencias o lógicos impulsos de cada entidad racial. Según el manual rosacrucista, se habla entonces en esta lámina que vemos, el hombre, la del alma intelectiva, los animales, alma sensitiva, y en las plantas, el alma vegetativa. Entonces, en las características del alma, tratando de comprender cuáles son sus principales funciones. En la segunda zona que nos dice el maestro Israel Rojas en el libro Manual Rosacrucista, corresponde a las peculiaridades características, no ya de la raza, sino de la familia a la cual pertenece. Y quien va a negar entonces que llevamos ancestros psicológicos, álmicos y ciertos modos característicos de la familia. De tal manera que en esta otra zona del alma vemos también clara su evolución y su inmortalidad. O sea, a través de la raza, a través de la familia, vamos evolucionando. En la otra característica del alma, la tercera zona, nos dice el maestro, es aquella propiamente su géneris, que es de cada individuo, tanto de la raza en sí como de la particularidad familiar a la cual pertenecemos. Es el verdadero ego o el átomo nous de los ocultistas. Ese centro diferenciado de conciencia dentro de la gran conciencia. Se dice que es parte del logos solar, pero no el logos. Diferenciado en Dios, pero no de Dios, como dijera un místico Rosacruz, según el libro Manual Rosacrucista. Entonces, características del alma. La otra característica del alma, aquí vemos una imagen donde nos muestran el hombre con sus vehículos, su parte física, su parte de sus órganos internos, su estructura orgánica y sus vehículos, cuerpo de deseos y cuerpo vital y cuerpo superiores que no los estamos mostrando ahí. Ahora los miraremos en una gráfica. El alma entonces es una realidad, es el producto del desarrollo, partiendo de la conciencia universal. Se ha diferenciado en conciencia particular y este es el alma humana de naturaleza logoica y de energía inmortal, según el manual rosacrucista. Dice también el concepto, con respecto a esa parte del alma, el hecho de que el regente de la luna Jehová con sus ángeles estuvieran en esa parte de interacción. El significado del capítulo de insuflación del asiento de vida por Jehová es muy claro y sencillo cuando se emplea entonces la comprensión de lo del alma. El hecho de que el regente de la luna Jehová, con sus ángeles y arcángeles, fueron los principales en esa obra, fija en el tiempo en el que se efectuó esta creación, frente al principio de la época lemúrica, y debe de haber sido después de la luna, fue arrojada de la tierra, porque Jehová no tenía a su cargo la generación de los cuerpos antes de que la luna fuera arrojada. Las formas eran entonces más etéreas, no había cuerpos densos y concretos. Es posible hacer tales cuerpos únicamente mediante las fuerzas lunares
endurecedoras y cristalizantes. Debe haberse realizado en primera mitad de la época lemúrica porque la separación de los sexos que se produjo después tuvo lugar a mediados de esa época. En ese entonces el hombre naciente no había comenzado aún a respirar por medio de pulmones. Tenía un aparato semejante a las branquias que aún se encuentran presentes en el embrión humano, mientras pasan los estados antenatales correspondientes a esta época. No tenía sangre roja y caliente porque en ese estado no había espíritu individual, siendo toda la forma blanda y flexible, así como el esqueleto, que era blando como los cartílagos. Cuando se hizo necesario separar la humanidad en sexos, el esqueleto se hizo muy firme y sólido, y la obra de Jehová fue construir huesos duros y densos dentro de la sustancia blanda de los cuerpos ya existentes. Anteriormente a ese tiempo, es decir, durante las épocas polar e hiperbórea, ni el hombre ni el animal tenían huesos. Entonces aquí se habla de la costilla de Adán, se habla de que la palabra hebrea que realmente significa costado, lado y no costilla. El estudio del aparato genital masculino resulta que son los mismos. El aparato externo tiene la misma forma del interno, y nosotros poseemos embrionariamente todos los aparatos del sexo polar contrario. Apreciaciones del maestro frente a la costilla de Adán. Se habla de los regentes de la luna, Jehová con sus ángeles y arcángeles, y principios de la mitad de la época lemúrica, después de que la luna fue arrojada de la tierra. Las formas entonces eran más etéreas, no había cuerpos densos y concretos, o sea que todavía no había materializado el ser sus vehículos. Nosotros estamos en un caos terrible en este campo, porque alguien astutamente supo que el pueblo colombiano es emocional, sin conciencia de sus ideales, y se aprovechó de eso para tomar a nuestro pueblo del cuello. Esa es la situación, pero todo eso no lo estoy analizando con fines políticos, sino por la verdad, solamente la verdad. Buscar la verdad, que ella os hará libres, dijo el Nazareno, el hombre más sabio de la cultura occidental. Buscar la verdad, que ella os hará libres. La mentira no hace libre a nadie, por el contrario lo esclaviza. La verdad lo hace siempre libre. Cuando llegamos a una conclusión exacta, tenemos esa ventaja maravillosa. Esas son palabras del maestro Israel Rojas frente a la opinión del proceso que estamos trabajando hoy. Pero recapitulemos frente al trabajo que se está haciendo. La primera parte del concepto se ocupa de la dualidad del alma, aquella que pasa del mineral al vegetal y al humano. Y aquella alma cósmica, una es la que pasa a través de estos, modificando los elementos sustanciales de la materia para construir instrumentos adecuados que le permitan manifestar su poder. Ese es el trabajo de la conciencia cósmica, a través de los seres, pero esta bipolaridad para los efectos de la inteligencia es altamente favorable. Pero no estoy de acuerdo que haya necesidad de estar diciendo que tal o cual raza es inferior a la otra. Lo importante es la evolución, el estado evolutivo, y este capítulo es maravilloso porque estudia el alma como proceso a través de las formas mineral, vegetal, animal y humana, para mostrar el trabajo del alma en la adquisición de un ego, y nos muestra el alma como el aliento de vida universal que se involucra en nosotros. Entonces pasamos a entender de la época lemúrica para apreciar qué es lo que está pasando en esta época y para ubicarnos espacialmente y geográficamente en el proceso de comprensión. En esta época aparecieron los arcángeles, en la época lemúrica, los señores de la mente y los señores de la forma, que tenían a su cargo el periodo terrestre. Ayudaron al hombre a construir su cuerpo de deseos, y los señores de la mente le dieron el germen mental a la mayor parte de los adelantados, impregnándolos con la cualidad de la personalidad separatista. Este punto marca el nacimiento entonces del individuo como tal, del ser humano ya individual. Vemos acá en esta gráfica entonces nuestra ubicación espacial frente al proceso de la evolución. Los periodos son simplemente las encarnaciones pasadas y presentes y futuras de nuestra Tierra. Entonces estamos hablando del periodo terrestre, el periodo lunar solar, el periodo de Júpiter, el de Venus y el periodo más avanzado que sería el de Júpiter. Hablamos aquí en este lado izquierdo, vemos la región etérica, el mundo físico,
el mundo del pensamiento, el mundo del deseo, la parte abstracta y concreta del pensamiento, el espíritu divino y el espíritu de vida. O sea que en esta gráfica nos ubicamos espacialmente frente al proceso de la evolución. Y nos ubicamos en el periodo del que está hablando en este capítulo sobre el alma. Y entonces dice que en la época lemúrica aparece entonces el proceso de transformación. Vemos que hay época polar, época hiperbórea, la época lemúrica, que es la que estamos hablando, donde habla de la parte de Adán y Eva, y la época Atlante, la época Aria, la época de la Nueva Galilea y la séptima época. Entonces ahí hablamos de los elementos y ubicamos espacialmente entonces el periodo donde corresponde a la evolución de este tiempo de que nos corresponde. El número total de razas pasadas y presentes y futuras en nuestro esquema evolutivo es de 16. Entonces, para que entendamos esa parte. En esta lámina vamos a ver entonces ya el ser formado con todos sus vehículos y en sus características ya de desarrollo. Aparece el Espíritu Divino, el Espíritu de Vida y el Espíritu Santo. Ese corresponde al triple espíritu, al ego, con su parte de individualidad. El encuentro del espíritu con sus cuerpos, teniendo como foco la mente, marca el punto en el que nace el individuo. A partir de ese momento el hombre puede emprender el vuelo y empezar su proceso ya de evolución consciente. La mente como mediador y la personalidad que corresponde al cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Este es ya el ser humano con todas sus características de evolución conscientes ya para empezar su proceso de desarrollo. La manera grotesca e imposible en que se dice se realizó la separación de los sexos con respecto a la costilla de Adán, tal como se describe en los versículos comunes de la Biblia, y en este caso particular, en el texto masorético, es otro ejemplo de lo que puede hacerse cambiando las vocales en el antiguo texto hebreo. Leído de una manera, la palabra es costilla, pero leído en otra, merece muy bien ser considerada de costado, con la ventaja de que tiene sentido común de lado. Si interpretamos esto como queriendo significar que el hombre era macho hembra y que Jehová hizo que un solo sexo o lado de cada ser se hiciera latente, no violentaremos nuestra razón si aceptamos la historia de la costilla. Las enseñanzas ocultas armonizan con las de la Biblia en lo que concierne a esta alteración y al tiempo en que se efectuó. Y ambos convienen con las doctrinas de la ciencia moderna que dicen que el hombre fue en un tiempo bisexual hasta cierto punto de su desarrollo. Ya saben que la palabra bisexual corresponde a las dos polaridades o dos géneros, masculino y femenino. Después empieza a predominar un sexo, mientras que el otro subsiste rudimentariamente. Así que todos tienen los órganos sexuales opuestos en forma germinal o embrionaria, y por lo tanto son realmente bisexuales, como lo era el hombre primitivo. Aparentemente el narrador de la Biblia no deseó dar en este segundo relato de la creación una ilustración sencilla del conjunto de la evolución, sino que más bien se particularizó un poco más sobre lo que ya había en el primer capítulo. Nos dice que el hombre no respiró siempre como ahora, que hubo un tiempo en que no estaban separados los sexos y que Jehová fue quien insufló en ese momento, fijando el tiempo para el acontecimiento respectivo. Entonces hablamos acá de la costilla de Adán. La palabra nefes, que en cábala significa aliento de vida, que fue el que insufló Jehová, es la vida la que produce el aliento. En su valor esencial cabalístico, caldeo y hebreo, es el aliento de vida universal que insufló Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Si separamos las palabras del hebreo, dice Ya y Eva. Es el espíritu de la Tierra diferenciado polarmente de la energía cósmica del sistema solar, para crear formas adecuadas a la manifestación y la exteriorización de la vida. Apreciación del maestro Ragoxini frente al concepto de Nefes y de Jehová. El hombre naciente no había comenzado aún a respirar por medio de pulmones, tiene un aparato semejante a las branquias, no tenía sangre roja y caliente, porque en ese estado no había espíritu individual, siendo toda la forma blanda y flexible, así como el esqueleto. Cuando se hizo necesario separar la humanidad en sexos, el esqueleto se hizo firme y sólido.
Apreciaciones del maestro Israel Rojas Romero. La obra de Jehová, en esta lámina vemos, fue construir huesos duros y densos dentro de la sustancia blanda de los cuerpos ya existentes. Anteriormente a este tiempo, es decir, durante las épocas polar y hiperbórea, ni el hombre ni el animal tenían huesos. Ya mostramos en nuestra gráfica en qué época estamos referenciando el desarrollo del proceso de evolución con respecto a la costilla de Adán. Acá vemos en esta lámina, dice el maestro Israel Rojas, en estas semanas estuve meditando si era verdad que el cerebro generaba pensamientos. Encontré que el cerebro no genera nada. El cerebro recibe las impresiones que le transmiten los sentidos y las muta en ideas. Esa es la función del cerebro. Esta es una observación personal y directa que tampoco quiero que la acepten, sino que traten de analizar si es verdad. El cerebro no genera ideas, recibe impresiones a través de los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, y los convierte en ideas. Este es el trabajo del cerebro. Es un mutador maravilloso, pero él es directamente, no genera ideas, recibe impresiones y las muta en ideas, así que el cerebro no genera pensamiento. Eso es para que lo estudien y lo mediten. Entonces el cerebro es el órgano a través del cual el espíritu se expresa su pensamiento, y cuando el cuerpo físico adoptó la posición erecta, esa fuerza creadora fue dividida en dos partes, la una dirigida hacia arriba para construir el cerebro y la laringe, y la otra hacia abajo para construir los órganos generadores o procreadores. Así que el hombre adquirió el instrumento como el cual crear en el mundo del pensamiento, en los reinos de la música, de la poesía, del arte y de la ciencia. O sea, en ese momento ya el hombre adquirió esa parte de individualidad que hablamos ahora. Entonces, todo cuanto se manifestó durante el periodo descendente de la evolución subsiste hasta que se alcance el punto correspondiente del arco descendente. Entonces la evolución siempre avanza de lo imperfecto a lo perfecto, de lo inconsciente a lo consciente. Entonces eso es parte del proceso en todos los reinos, en los cuatro reinos vegetal, animal y humano, pero también en el mineral. Entonces ese es el trabajo que realiza la evolución. Se habla entonces de la analogía, dice el maestro Israel Rojas, que es la llave de la alta ciencia y que a través de ella podemos avanzar, aspirar al conocimiento, a la fuerza de la conciencia, el pensar, hablar y vivir, y la ciencia, la filosofía y la fortaleza en nuestro ser y actividad, la capacidad científica que es importante como humanidad y la búsqueda de la verdad. Max Heindel nos dice con respecto a esto que es necesario que nos purifiquemos física, moral y espiritualmente, para que sirvamos de ejemplo luminoso a los demás y de este modo conducirles a la luz, la cual nosotros hemos tenido la gran fortuna de encontrar. Esto lo expresa Max Heindel frente a la analogía. El maestro Ragoxine o Israel Rojas Romero nos dice, no permitamos que nuestro estudio y nuestras reuniones sean pasivas, sino activas y dinámicas. Piensen que en el día de mañana cualquiera de ustedes tiene que hacerse responsable de esta sabiduría del universo y de las edades para ayudar a la humanidad peregrinante. Piensen y siéntanse en cada uno de ustedes como elemento fundamental de la doctrina y de la sabiduría. Y estará cada uno entendiendo más o menos cuál es la misión que le corresponde en esta existencia. Y también en el futuro aprendamos a buscar y luego a expandir la verdad. Que lo que salga de nuestros labios no sea sino la verdad. Y que sea expresada con belleza y que difunda por todas partes el bien. Ese es el camino de los Rosacruces. Vuelvo a recapitular, nos dice el maestro, los ángeles están en relación directa con el cuerpo vital. Los arcángeles están en relación directa con el cuerpo de deseos y Jehová con el aliento o espíritu de raza. Pero esas jerarquías son correlativas. Las unas dependen de las otras. La palabra correlativo es de suma importancia en toda clase de ciencia o filosofía. El cuerpo vital y el de deseos son corporales en sus funciones. El cuerpo vital es el que da la energía en sí
y el de deseos es de la dirección de esta energía para conseguir esta o aquella finalidad. El espíritu de raza, el aliento, lo tienen también los que poseen el cuerpo vital y el de deseos. Así que eso es correlativo y es una jerarquía de relaciones para ayudar a nuestra inteligencia. En esta lámina vemos los ángeles y arcángeles. La vida no ha tenido principio ni tendrá fin. Las formas tampoco. Son sustanciales. Lo uno con lo otro son polaridades de una cosa única y eterna. Del destino para cada ego, em, Jehová destinó para cada ego un arcángel o un ángel para que actuara como guardián en su desarrollo y en su evolución. Durante las primeras épocas y periodos, las grandes jerarquías trabajaron sobre la humanidad. Conforme ésta evolucionaba inconscientemente, había entonces únicamente una conciencia común a todos los seres humanos, un espíritu grupo para toda la humanidad, por así decirlo. En la época lemúrica se dio un nuevo paso, los cuerpos se habían formado definidamente, pero debían tener sangre roja, caliente, antes de que pudieran tener un alma y convertirse en templos de espíritus internos. La naturaleza nunca procede súbitamente. Nos equivocaríamos si imaginamos que un simple aliento soplado en la nariz pudiera introducir un alma y galvanizar el cuerpo, convirtiéndose en un ser sensible y pensante. El espíritu individual era muy débil e impotente y completamente incapaz de guiar su vehículo denso. Y en ese respecto no es muy fuerte. Para cualquier observador calificado, es evidente que el cuerpo de deseos guía a la personalidad mucho más que el espíritu, y aún en nuestro estado de desenvolvimiento, pero a mediados de la época lemúrica, cuando la personalidad inferior, el triple cuerpo, debía de contener el ego, este último abandonado a sí mismo, hubiera sido completamente impotente para guiar su instrumento. Por lo tanto, era necesario que alguien mucho más evolucionado ayudara al espíritu individual y gradualmente le preparara el camino para la unión completa con su instrumento. Era algo análogo a lo que sucede con una nueva nación, sobre la cual, hasta que se haga capaz de crearse un gobierno estable por sí misma, estará bajo el protectorado de una nación más poderosa, resguardándola de los peligros exteriores, así como de las disensiones internas. Un protectorado semejante fue ejercido sobre la humanidad naciente por un espíritu de raza y es ejercido sobre los animales por el espíritu grupo. En una forma un tanto diferente, Jehová es el más elevado, es el Dios de la raza, por decirlo así, teniendo dominio sobre todas las formas. Él es el legislador y jefe y el poder más elevado en el mantenimiento de la forma y en el ejercicio de un gobierno ordenado sobre ella. Los arcángeles son entonces los espíritus de raza, teniendo cada uno de ellos dominio sobre cierto grupo de gente o de pueblos. También tienen dominio sobre los animales, mientras que los ángeles los tienen sobre las plantas. Los arcángeles tienen dominio sobre las razas o grupos o pueblos o personas, y también sobre los animales, porque estos dos reinos tienen cuerpos de deseos y los arcángeles son arquitectos prácticos de la materia de deseos, debido a que en el periodo solar el globo más denso estaba compuesto de ese material. Y la humanidad de ese periodo, que son ahora los arcángeles, aprendieron a construir sus vehículos más densos de materia de deseos, así como nosotros estamos aprendiendo ahora a construir nuestros cuerpos con los elementos químicos que componen nuestro globo terrestre. Así que podemos comprender perfectamente que los arcángeles están calificados especialmente para ayudar a oleadas de vida posteriores, a través del estado que ellos aprenden a construir y dominar un cuerpo de deseos. Por razones análogas, los ángeles obran en los cuerpos vitales del hombre, de los animales y de las plantas. Sus cuerpos más densos están formados por el éter, pues de él estaba compuesto el globo del periodo lunar cuando ellos eran humanos. Jehová y sus arcángeles juegan por lo tanto un papel semejante respecto a las razas como el espíritu grupo con los animales. Cuando los miembros individuales de una raza han desarrollado
completamente el dominio y gobierno de sí mismos, se emancipan de la influencia de los espíritus de raza y serán afines, como hemos visto en el punto de adherencia del espíritu grupo, como el de cualquier ego, está en la sangre del cuerpo denso. Entonces acá en esta lámina vemos entonces los ángeles guardianes, vemos que entonces los ángeles son los que manejan el cuerpo vital, los arcángeles el cuerpo de deseos y Jehová el aliento o el espíritu de raza. Existe una jerarquía de relaciones entre todos, ángeles, arcángeles y Jehová, como elementos y seres que están ayudando a la evolución consciente. Ángeles guardianes. Entonces se dice entonces que durante las primeras épocas las jerarquías divinas trabajaron sobre la humanidad, había una conciencia común y un espíritu grupo. Ya sabemos que el espíritu grupo corresponde a los animales. Era necesario que entidades más evolucionadas ayudaran al espíritu humano para la unión completa con sus vehículos. Esas entidades son los espíritus de raza y para los animales entonces los espíritus grupo. El texto masorético muestra que el autor del Levítico poseía este conocimiento. En el versículo 14 del capítulo se prohíbe a los judíos comer sangre, porque el alma de toda carne está en la sangre. Y en el versículo 11 del mismo capítulo encontramos estas palabras, porque el alma de la carne está en la sangre. La misma es el mediador del alma, lo que indica que esto se aplica al hombre y a la bestia, porque la palabra empleada aquí en hebreo es neshamat, que significa alma, no vida. ¿Cómo se traduce en la versión del rey Jaime? El ego trabaja directamente por la sangre. Los espíritus de raza guían a las razas obrando sobre la sangre, así como el espíritu grupo dirige a los animales de su especie por medio de la sangre. Y así también gobierna el ego su vehículo, pero con una diferencia. El ego opera por medio del calor de la sangre, mientras que el espíritu de raza, esto es, el de la tribu o de la familia, obra por medio del aire. Conforme éste penetra en los pulmones, esta es la razón por la que Jehová o sus mensajeros soplaron su aliento en la nariz del hombre, asegurando así la admisión del espíritu de raza, de los espíritus de la comunidad. Las diferentes clases de espíritus de raza guiaron a sus pueblos a los varios climas y a diversas partes de la tierra. El clarividente ve al espíritu de la tribu o de la raza como una especie de nube que envuelve y compenetra toda la atmósfera de la tierra, habitada por el pueblo que está bajo su dominio. De esta suerte se producen los diferentes pueblos y naciones. San Pablo habla del príncipe del poder del aire, de principales y de poderes, demostrando así que conocía a los espíritus de las razas. Pero ni aún ahora se trata de comprender lo que ello significa, aunque se sienta su influencia muy fuertemente. El patriotismo es uno de los sentimientos emanados de ellos y ya no tiene tanto poder como antes sobre los pueblos. Hay ya algunos que se van liberando del espíritu de raza y pueden decir como Thomas Paine, el mundo es mi patria. Entonces, como vemos en esta lámina, los ángeles guardianes, entonces Jehová, el más elevado, es el Dios de la raza, el poder más elevado en el mantenimiento de la forma. Los arcángeles, con sus respectivos ayudantes, tienen dominio sobre las razas, pueblos y también sobre los animales, porque estos dos reinos tienen cuerpos de deseos. Los ángeles oran en los cuerpos vitales del hombre, de los animales y de las plantas. Entonces decimos que hay algunos que no pueden gobernar toda la familia humana, pero como que se quería que cada pueblo o cada cuerpo fuera el templo y el instrumento flexible y aceptable de un espíritu interno, ello significaba una división infinita de guiadores. Jehová vino con sus ángeles y arcángeles e hizo la primera gran división de razas, dando a cada grupo como guía la influencia de un espíritu de raza, un arcángel y un destino para cada ego, y un ángel para que actuara como guardián, hasta el punto que el espíritu individual fuera suficientemente fuerte para emanciparte de toda influencia externa. Entonces, como decíamos,
Y como lo dicen los maestros, Jehová destinó a un ángel guardián para cada ser en su proceso de crecimiento y de avance espiritual. En esta lámina vemos entonces a nuestros maestros, Gautama Buda, el Cristo Jesús y nuestro fundador de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, Israel Rojas Romero. Dicen, no es el uso, sino el abuso el que produce todas las perturbaciones e interfiere con la vida espiritual. Se habla siempre el ideal de la fraternidad, el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar. Culto a la verdad, culto a la belleza y el culto al bien. El que marcha por el santo sendero tiene que ser absolutamente veraz, gran amante de las bellezas de la vida y de todos los seres sin excepción. Tener la capacidad suficiente de convertir en belleza y noble sentido el poder del fuego generador del Espíritu Santo, haciendo uso de la sublimación. Y en otras partes nos dice que el significado preciso de la sublimación, haciéndonos entender magistralmente que en la verdadera espiritualidad los ejercicios son espirituales y que no tienen nada de externos o de físicos. Entonces, ya sabemos que el ideal de la fraternidad en Colombia, en nuestra fraternidad Rosa Cruz Antigua, siempre el culto a la verdad, el culto a la belleza y el culto al bien. Es un ideal de la fraternidad Rosa Cruz a nivel mundial, pero también a nivel particular. Vamos a hacer una recapitulación acá frente a los temas que trabajamos en esta conferencia. Alma viviente, costilla de Adán y los ángeles guardianes. Se habla de la mente. La mente es la energía del manas, del pensador, que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico, según Annie Besant. Anima mundi es el otro elemento que no lo consideramos, pero es importante, es el alma del mundo. Lo mismo que el alaya de los budistas del norte, la esencia divina que todo lo llena, penetra, anima e informa, desde el átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el Dios. El anima mundi. Neshama, la palabra que se habló en su momento, en hebreo significa también alma. Anima en la cábala, según se enseña en la Orden Rosacruz, es una de las tres almas o esencias más elevadas del alma humana. Corresponde a la Sefirat Binah. Neshama equivale entonces a Atma, o sea, al espíritu puro y el séptimo principio del ser humano, según la doctrina secreta. La palabra nefesh en hebreo se llama aliento de vida, ánima. En términos, es empleada de una manera muy vaga en la Biblia. Generalmente significa prana, vida, y en la Cábala equivale a pasiones animales y al alma animal. Por lo tanto, según afirman las enseñanzas teosóficas, nefesh es el sinónimo del principio prana, cámico o kármico, o sea, el alma animal del hombre es el aliento del cielo o de la vida, del ciclo de la vida, de la parte vital que existe en todos los seres vivientes, en toda molécula animada y hasta en cada átomo mineral. Es el aliento de vida animal en el hombre e instintiva en el bruto. Es la chispa vital del elemento animador, el alma viviente, el aliento de la vida animal influflado en Adán, y no es el manas ni tiene tampoco la parte espiritual. Entonces, para que entendamos la palabra nefesh, tiene todo un significado. Se dice que es el aliento, y que es la parte de ánimo que ponemos en las acciones y en las cosas que realizamos. Acá en el otro significado de alma, la psique, se habla en la parte de psicología, la psique, o nefes de la Biblia, el principio vital o soplo de vida que todo animal, desde el infusorio, comparte con el hombre. En la Biblia traducida dicha palabra significa indistintamente vida, sangre y alma. No matemos un nefes, dice el texto original, no le matemos, traducen los cristianos, Génesis 37, así sucesivamente el alma, o sea, el hombre. También el otro elemento que debemos mencionar acá es la palabra Atma, en sánscrito. El espíritu universal, la mónada divina, es el séptimo principio, así llamado en la constitución sectenaria del hombre, el alma suprema, el espíritu, el yo superior o verdadero. Es el alma, significa también naturaleza, el carácter, la esencia, la vida, el aliento, el corazón, el alma, la mente y la inteligencia. Pensamiento, el hombre o la parte inferior, el cuerpo del ser. La existencia como adjetivo significa propio, suyo o de uno mismo. Atma, Atman.
La palabra personalidad, que es un elemento importantísimo dentro del ser, el ocultismo que divide al hombre en 7 principios, considerándolo bajo los aspectos hombre, divino, el pensador o racional y el animal, irracional. La parte del cuaternario inferior, el ser puramente astrofísico, mientras que la parte individual se entiende la triada superior, o sea, la parte del espíritu de vida, el espíritu divino y el Espíritu Santo. La triada superior considera como una unidad, así la personalidad comprende todas las cualidades características y todos los recursos de una sola vida física, mientras que la individualidad es el ego, la parte imperecedera del ser que se reencarna y se reviste de una personalidad tras otra. La personalidad está constituida por los principios humanos inferiores y perecederos, en cuyo conjunto damos el nombre de cuaternario inferior y la simple proyección ilusoria de la individualidad. Estos conceptos los encontramos entonces en la glosario teosófico de Madame Blavatsky. La bibliografía entonces de nuestro trabajo de hoy, Concepto Rosacruz del Cosmos, capítulo 14, conferencia 39 de mayo 20 de 1981 del maestro Israel Rojas Romero sobre el concepto Rosacruz, el manual rosacrucista de Israel Rojas Romero, iniciado Ragozzini, y el glosario teosófico de Madame Blavatsky. Estos fueron nuestros textos de apoyo directamente relacionados con nuestro tema. Les pedimos disculpas por las inconvenientes que hubo durante el trabajo. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Con toda atención y con todo gusto para ustedes. Maravillosa exposición, hermano.